Bueno, veamos en esta clase lo que son las configuraciones a nivel de la interfaz de VirtualBox. En este caso tenemos un menú que nos pone archivo, máquina y ayuda. Básicamente la opción de ayuda tenemos pues eso, contenidos, manuales, documentación, foros y demás recursos para poder aprender un poco más sobre VirtualBox. Pero bueno, compa, tú estás viendo este curso, así que yo creo que esta parte está completamente dominada. Por otro lado tenemos el apartado de archivo, que en este caso tenemos varias opciones. Primeramente tenemos preferencias, vamos a darle un clic y se nos abre esta ventana con otras opciones. Tenemos general, entrada, actualizar, idioma, pantalla, red, extensiones y proxy. En general podemos ver que tenemos dos variables, carpeta predeterminada de las máquinas y biblioteca de autenticación BRTP. La primera variable se refiere al directorio donde se van a guardar los ficheros correspondientes a cada máquina virtual que implementemos. Y la segunda variable corresponde a la ruta de la biblioteca de autenticación de BRTP. Que esto básicamente nos permitiría convertir nuestro VirtualBox en un servidor RDP. Seguidamente tenemos el apartado de entrada, que aquí básicamente podemos ver algunos atajos que tenemos dentro de VirtualBox. Y bueno, si le sacamos provecho, pues sí es verdad que nos pueden ahorrar bastante tiempo a la hora de usar este hipervisor. Seguidamente tenemos el apartado de actualizar, que aquí básicamente podemos programar lo que es la comprobación de actualizaciones del hipervisor. Por defecto lo tienen un día y que solamente compruebe publicaciones de versiones estables. Yo te recomendaría que lo dejes así. Seguidamente tenemos el apartado de idioma, que aquí podemos seleccionar pues eso, el idioma que tendrá el hipervisor, que en nuestro caso es español. Por otro lado tenemos las opciones en la pantalla. Básicamente por aquí podemos configurar la resolución en la que queremos que se vea la pantalla. Siendo sinceros, estas configuraciones la verdad es que muy pocas veces se tocan, ya que por defecto VirtualBox nos pone configuraciones óptimas para un correcto funcionamiento del hipervisor. Seguidamente tenemos las configuraciones de red, y aquí es importante aclarar algo. Estas configuraciones de red no son iguales a las configuraciones de red individuales para cada máquina virtual. Como comentamos, estas opciones son a nivel general, por lo cual aquí lo que podemos hacer es crear o eliminar redes NAT, que igualmente ten en cuenta que una red NAT no es igual a una NAT. Pero bueno, eso lo veremos más adelante en el curso. Básicamente por aquí podemos crear la red NAT que queramos, podemos configurar su nombre, la dirección de red que se usará con su máscara, que bueno, como tal, esta es la configuración de la superred. De igual forma tenemos otras opciones como por ejemplo si soportamos DHCP, que básicamente es un protocolo encargado de la asignación automática de direcciones IP, y por defecto VirtualBox no los deja activado. Igualmente podemos configurar si soporta direcciones IP de versión 6, o por ejemplo hacer un reenvío de puertos, estableciendo aquí las reglas, pero en este caso no lo vamos a hacer. Vamos a darle a aceptar, vamos a darle a aceptar y vamos a eliminar esta red de ejemplo, ya que en una clase futura indagaremos un poco más. Seguidamente tenemos el apartado de extensiones, que bueno, por aquí podemos ver eso, las extensiones que tengamos instaladas en nuestro hipervisor. Por aquí solo vemos una, que fue el VirtualBox Extension Pack, que instalamos en clases pasadas. Y finalmente tenemos el apartado de proxy, que por aquí podemos configurar si queremos que la conexión que tengamos a través de las máquinas virtuales se realice a través de un proxy o no. En este caso no tenemos un proxy, así que no tocamos estos parámetros. Vamos a darle a aceptar. Y vamos a continuar con las demás opciones. Seguimos en archivo y tenemos las siguientes, tanto el importar o exportar máquinas, que esto lo veremos en una futura clase también. Tenemos también lo que es la creación de máquinas virtuales en la nube, que bueno, en este curso no tocaremos mucho este apartado, ya que esto es más que todo una integración que tiene VirtualBox con la infraestructura en la nube de Oracle, porque recordemos que VirtualBox es mantenido por la empresa Oracle. Así que vamos a cerrar esta ventana y seguimos con archivo. Seguidamente tenemos administrador de medios virtuales. Básicamente por aquí nos encontramos con una especie de administrador de discos, pero en este caso discos virtuales. Y por aquí podemos administrar todos estos discos duros virtuales que tengamos. En este caso solamente cuento con uno, ya que es el disco virtual que creamos a la hora de crear la máquina de Ubuntu. Pero por ejemplo, por aquí podríamos crear discos duros virtuales, igualmente como lo hacemos en la implementación de una máquina virtual. Podemos modificar su nombre, su tamaño y su formato. Además de seleccionar si queremos que el almacenamiento sea de forma dinámica o de forma fija. Vamos a crear este disco duro y vemos que lo hemos creado, y en este caso este disco no está siendo usado por ninguna máquina virtual. Esta es un poco la ventaja de este administrador, ya que podemos crear unidades de almacenamiento virtuales y posteriormente usarlas en máquinas virtuales, sin necesidad de crearlos dentro de cada máquina virtual. Pero bueno, en este caso este no lo vamos a usar, así que lo eliminamos. F. Siguiendo con archivo, tenemos en este caso administrador de red de anfitrión. Vamos a darle un clic. Y por aquí podemos configurar la red que tendrán las máquinas virtuales cuando las pongamos en adaptador solo anfitrión, que igualmente, este es un tipo de red que veremos más adelante en el curso. Aunque a diferencia de la configuración de la red NAT que vimos hace un momento, en este tipo de configuraciones lo recomendable es no tocar nada, ya que por defecto VirtualBox lo configura de una forma adecuada. Vamos a cerrar esta ventana y seguimos con archivo. Tenemos el administrador del perfil cloud, y es básicamente la integración que tiene VirtualBox con la infraestructura en la nube de Oracle, que como comentamos antes, esta integración no la veremos
en este curso, por lo menos en este no. Así que vamos a cerrar esta ventana, seguimos en archivo y para continuar tenemos el administrador de operaciones de red, que bueno, en este caso no tenemos ningún tipo de operación activa, efectivamente no tenemos ninguna, pero aquí por ejemplo si tuviésemos alguna activa, pues eso, la veríamos por aquí. Vamos a cerrar esta ventana y continuemos. En archivo tenemos seguidamente lo que es comprobar actualizaciones, que esto lo vimos en preferencias. Aquí podemos sencillamente comprobar si por ejemplo VirtualBox está en la última versión, en este caso sí lo está. Vamos a aceptar. Vamos a archivo otra vez y tenemos reiniciar todas las advertencias. Si por ejemplo tuviésemos advertencias de VirtualBox, pues con esto las, bueno, reiniciamos. Es un poco obvio. Y seguidamente en archivo tenemos pues salir. Y si le damos aquí, pues salimos del hipervisor. Es básicamente lo mismo que si pulsamos Control más Q o si le damos a la X de toda la vida. Seguidamente tenemos las opciones a nivel de la máquina. Para ello seleccionamos una máquina y le damos a máquina. Y tenemos todas estas opciones de por aquí. Es importante seleccionar una máquina ya que si por ejemplo no lo hacemos, pues verás que no se nos muestra ninguna opción, más que las que veremos por aquí también. Así que en este caso seleccionamos la máquina en cuestión, le damos a máquina y tenemos estas opciones. Vamos a revisarlas de abajo hacia arriba. ¿Esto por qué? Pues porque sí. Primeramente tenemos la opción de buscar, a la que también podemos acceder con la combinación de teclas Control más F. De hecho, en la parte derecha podemos ver qué combinación de teclas nos servirían para ejecutar la misma orden que en el lado izquierdo. En este caso la opción de buscar es muy simple, solamente le damos un clic y se nos habilita en la parte inferior un buscador, donde podemos buscar la máquina virtual que queramos. En este caso como tenemos solamente una, pues no es muy útil. Pero si llegamos a tener muchas máquinas virtuales, pues esta opción es bastante interesante. Seguidamente tenemos otra opción que es ordenar, que esto como tal si le damos un clic, pues nos ordena las máquinas en orden alfabético. Igualmente, como tenemos solamente una, pues no se ve bien este efecto, pero si tuviésemos varias, se nos ordenarían en orden alfabético. Seleccionamos nuevamente la máquina, nos vamos a máquina y veamos las siguientes opciones. Tenemos crear un acceso directo en el escritorio, que bueno, esto básicamente si lo hacemos, tendremos un acceso directo de la máquina en el escritorio. Es bastante obvio. Y esto lo que nos permite es que podamos acceder a la máquina sin necesidad de iniciar antes VirtualBox. Es decir, simplemente damos doble clic sobre el acceso directo y automáticamente ejecutará la máquina, sin necesidad de que nosotros, como comenté antes, accedamos primero a VirtualBox y luego ejecutemos la máquina. Seguidamente tenemos mostrar en explorador, que bueno, si le damos un clic, veremos que se nos abre la carpeta, el directorio, donde están guardados los ficheros correspondientes a esta máquina virtual. Vamos a cerrar esta ventana, volvemos a máquina, y si te fijas tenemos algunas opciones que no nos permite seleccionar, como por ejemplo actualizar o descartar el estado guardado. En este caso no se nos permite seleccionar estas opciones, ya que el contexto de la máquina no es el adecuado. Por ejemplo, para descartar un estado guardado, primero habría que tener un estado guardado. Y esto solo lo conseguimos iniciando la máquina y luego guardando el estado. Por lo cual no es que estas opciones no funcionen, simplemente que en este contexto no aplican y por eso no nos deja seleccionarlas. Esto igualmente aplica con las opciones de pausar, reiniciar o cerrar, ya que en este caso estas opciones se habilitan cuando nosotros iniciamos la máquina. Y de igual forma, cuando iniciamos la máquina podremos ver que hay opciones que automáticamente se deshabilitan, que en este caso son opciones que sí tenemos habilitadas porque la máquina no está encendida. Básicamente verás opciones habilitadas o deshabilitadas dependiendo del contexto de la máquina. Pero bueno, sigamos viendo las opciones que sí tenemos habilitadas en este contexto. Que la máquina está apagada. Veremos que tenemos mostrar trazas, que podemos verlo también con Control más L. Si le damos un clic, veremos esta ventana donde se nos muestran básicamente los logs que se van generando a partir de la ejecución de la máquina virtual, y que bueno, son bastante útiles de cara a poder detectar errores durante la ejecución de la máquina. Seguimos en máquina, nos vamos ahora mismo a herramientas. En este caso estas herramientas se refieren a esta información que vemos por aquí. Actualmente la tenemos en detalles, pero por ejemplo si ponemos instantáneas, esto se nos cambiará, pues eso, al menú de las instantáneas, que son básicamente las snapshots, y que veremos más adelante en el curso. Ten en cuenta que cuando seleccionamos esta opción, por ejemplo instantánea, nos aparece en el menú una nueva opción correspondiente a la que seleccionamos. En este caso podemos ver que tenemos un nuevo apartado que es instantánea, que si le damos un clic podemos ver que son las mismas opciones que tenemos por aquí, solo que en este caso lo tenemos en el menú. Si volvemos a máquina, herramientas y seleccionamos trazas, en este caso podemos ver que vemos pues eso, las trazas que veíamos antes dándole a máquina y mostrar trazas, solo que en este caso las vemos en esta especie de panel que se nos muestra a la parte derecha de nuestro VirtualBox, que como vimos es un panel personalizable entre estas tres opciones que tenemos aquí, detalles, instantáneas y trazas. Vamos a dejarlo por defecto en detalles. Volvemos a máquina y seguimos con las opciones. En este caso las opciones de cerrar, reiniciar y pausar no podemos usarlas porque la máquina no está iniciada. Pero bueno, es bastante intuitivo lo que hacen. Lo que sí podemos hacer es iniciar la máquina, ya que la máquina está apagada. En este caso si le damos a iniciar tenemos tres tipos de inicio. Tenemos el inicio normal, sin pantalla y desacoplado. Vamos a definir rápidamente qué es cada uno. El inicio normal es básicamente el inicio que podemos darle a la máquina por defecto, donde iniciamos la máquina y el sistema operativo carga completamente. Ahora, el inicio sin pantalla es básicamente un inicio
inicio donde la máquina corre en segundo plano, por lo cual no podemos interactuar de forma gráfica con la máquina. Este tipo de inicio es bastante útil, por ejemplo, para servidores, donde automáticamente al iniciar el servidor, pues inician los servicios que queremos que ese servidor preste a sus clientes. Y si básicamente no requerimos de configuraciones gráficas dentro del servidor, pues perfectamente podríamos iniciarlo en segundo plano, que corra los servicios, y nosotros desde las máquinas clientes podamos consumir esos servicios, como comentamos antes, sin interactuar de forma gráfica con la máquina virtual correspondiente al servidor. Y por último, el inicio desacoplado es una especie de fusión entre el inicio normal y el inicio sin pantalla, ya que básicamente nos permite iniciar de forma normal, pero durante la ejecución de la máquina virtual podríamos cambiar de modo normal a modo sin pantalla, es decir, pasar la máquina a segundo plano, y hacer las veces como si lo hubiésemos iniciado sin pantalla. Ya te digo que a nivel usuario vas a usar más que todo el inicio normal, pero de igual forma está bien que sepas cómo funcionan los otros dos. Ahora, continuando con las opciones, tenemos la opción de agrupar, que bueno, básicamente es bastante evidente lo que hace. Si le damos un clic, pues básicamente nos permite agrupar máquinas virtuales. Esto más que todo, como podrás intuir, es para tema de orden. De hecho, si seleccionamos el grupo, podemos ver que en el menú nos aparece la opción de grupo, en lugar de la de máquina. Ya que bueno, si seleccionamos la máquina, pues sale máquina, si seleccionamos el grupo, pues sale grupo. Pero bueno, en este menú del grupo podemos configurar opciones propias del grupo, como por ejemplo renombrarlo o desagruparlo. Si le damos a desagrupar, pues el grupo se disuelve, igual que la sal en el agua. Ay, era un chiste, no seas tan serio. Volvamos a máquina y sigamos con las opciones. En este caso vemos que tenemos la opción de eliminar, que si le damos un clic, pues bueno, la máquina se elimina. Tenemos la opción de exportar a OSI, que recordemos que OSI es la infraestructura en la nube de Oracle, que en este curso, como comentamos, no lo vamos a tocar. Tenemos la opción de mover, que básicamente esta opción nos permite mover todos los ficheros correspondientes a la máquina virtual hacia otra ruta. En este caso no lo voy a hacer, así que le voy a dar a cancelar. Volvemos a máquina y en este caso nos encontramos con la opción de clonar. Esta opción no te preocupes que la tocaremos más adelante en el curso, pero básicamente nos permite eso, clonar esta máquina para, por ejemplo, hacer pruebas en esta máquina clonada en lugar de afectar directamente a la máquina virtual. Vamos a cancelar esto porque lo tocaremos más adelante. Volvemos a máquina, tenemos la opción de configuración, que bueno, estas son las configuraciones propias a nivel individual que podemos hacer en cada máquina virtual. Lo tocaremos en la siguiente clase. Vamos a darle a aceptar, volvemos a máquina y tenemos la opción de añadir. En este caso nos sirve para añadir un disco duro virtual que ya esté creado y poder implementar una máquina virtual a partir de él. Vamos a cerrar esta ventana, volvemos a máquina y tenemos la opción de nueva. Que bueno, esto ya lo vimos cuando creamos la máquina virtual, en este caso Ubuntu, y pues básicamente eso, nos permite crear máquinas virtuales. Y bueno, básicamente esas serían todas las opciones que podemos ver a nivel general en la interfaz de VirtualBox. Como puedes ver, son opciones muy fáciles, muy intuitivas, y de hecho VirtualBox redunda muchísimo en las opciones. Por ejemplo, para crear una máquina virtual podemos ver que tenemos la opción tanto por aquí, como por aquí, como por aquí. Entonces, a nivel general te digo que VirtualBox lo que quiere es que la interfaz sea lo más intuitiva posible y que básicamente cualquier persona, tenga conocimientos técnicos o no, pueda llegar a usar esta herramienta. Y realmente es un apartado muy logrado porque, como puedes ver, es una interfaz muy simple de usar. Así que una vez dicho esto, continuemos en la siguiente.